ha hecho la presentación de su libro. A ver cómo, claro, el problema de los colores. No, pero sale perfecto. Porque mirá. lo tapás vos. Claro, claro. Rosario por conocer y lo ha presentado de una manera tan... Yo no lo podía creer. Voy a confesarte algo. Cuando me enteré que presentabas el libro, digo, ay, voy a ir a acompañarlo, porque a lo mejor no va mucha gente, porque generalmente las presentaciones de libros no va mucha gente. Yo no sé qué fue, pero ¿cuántas personas habrán ido? Y había casi 600 personas. No, increíble, se presentó ahí en la sede de la universidad. Casi 600 personas, tremendo. No, ¿te esperabas tanta gente? No, para nada. Yo esperaba más o menos alrededor de 300, que era que ya era un bastante, numerazo enorme, que era más o menos lo que tenía estipulado, pero no, fue el doble de gente de la esperada. Sí. Fue tremendo. Sí, absolutamente. Y gente todavía, bueno, vamos a comentar, porque había, bueno, gente aparte de los medios, estaba Dante Taparelli, quien te acompañó con el, bueno, yo estoy chocha que me lo dedicaste también. Te acompañó con el prólogo, ¿no? Exactamente, hizo el prólogo. Sí. Hizo el prólogo Dante Taparelli, quien dentro de poquito cumpleaños. Exactamente. ¿Vas a ir? Obvio. ¿Yo también? Sí. Vamos a brindar, yo también estoy invitada. Vamos a ir, qué suerte, ya sé que hay un amigo. Exactamente, muy bien. No, va a haber muchos amigos seguro, porque las fiestas de Dante hace años que festeja su cumpleaños de una manera siempre muy especial. Bueno, la primera pregunta, más allá de lo que recién dijiste, hay que trabajar, que te vi trabajando el otro día, estabas grabando en las nuevas imágenes de la catedral y de la música. Exactamente. ¿Te gusta cómo quedaron? Me encantó cómo quedó. Es más, color, me gusta mucho más el color ahora, el actual, que el que tenía. El anterior. Me parece que queda mucho más, más luminoso. Sí. A mí, ¿sabes lo que me está preocupando? Y vos que sos vamos a llamarte divulgador, ¿no? De la historia de Rosario, pero bueno, debes tener tu punto de vista. Me preocupan las palomas. Porque yo que estoy ahí enfrente, en el piso quinto, y me vuelvo loca con las palomas, digo, ¿cómo va a ser? Habrán pensado qué hacer, porque hace algunos años, sí, se debería, supongo, no lo sé, pero tener las protecciones que ponen en todos lados para que las palomas no puedan ponerse, no puedan posicionarse. Y la Virgen quedó tan, mirá qué linda, gracias Facundo, qué linda la imagen. Pero sí, quedó muy linda. Quedó hermosísimo. Y las Lola Moras también. También que lo merecían. Sí, pobres Lola Moras, lo que han sufrido tanto a lo largo de la historia. Sí, exactamente, ameritaba, ¿no? Y cuando ves así cosas nuevas, ¿también las acuñás por lo menos en tus, no sé, en tus notas? Sí, yo voy construyendo un archivo de forma permanente. Que muchas veces pasa, ¿no? Que por ahí en lo actual, en lo contemporáneo, uno no toma la conciencia de que eso con el tiempo será un hecho histórico. Exactamente, lo que estamos viviendo ya es un hecho. Exactamente. Somos contemporáneos a este festejo, a esta celebración de los 300 años. Exactamente, ¿no? Y de allí, por ejemplo, cuando en años se hable de la historia, en este caso del edificio de la municipalidad, de la catedral, bueno, el pasado fin de semana también será un capítulo más en la historia, lo que fue la reinauguración de las fachadas de estos dos edificios históricos, nada más ni nada menos que de nuestro casco histórico. Entonces también hay que tomar conciencia de eso. La Virgen quedó bellísima. La Virgen, no sé, le habrán dado un baño como de bronce, ¿no? Uh-huh. Está hermosísima. Sí, la verdad que los restauradores han hecho un gran trabajo. Muy buen trabajo. Bueno, y muy buen trabajo también este Rosario por conocer, que se puede adquirir como, vamos a empezar la nota. Por el Instagram, @Rosario por conocer, o por el WhatsApp de Rosario por conocer, que es 3417-230220, porque todavía no llegó a la librería. Ya próximamente estamos trabajando para que eso pueda ser, pero mientras tanto la compra es directa por Rosario por conocer. Muy bien, qué lindo. Bueno, acá tenemos desde el año 1689, explícanos por qué significa el 1689. 1689 es el registro más antiguo que tenemos de nuestra historia. Rosario, ciudad sin fundador ni fecha de fundación, con muchas lagunas, muchos baches, teorías cruzadas en torno a nuestros orígenes. Sí sabemos cuál es, al menos de que es lo que se conoce, el documento más antiguo de nuestras tierras, que es cuando desde el Cabildo de Santa Fe le otorgan a Luis Romero de Pineda una porción de tierras, que gran parte de esas tierras hoy son la ciudad de Rosario, hoy es la ciudad de Rosario. Uh-huh. Entonces elegimos esa fecha inicial. Es un puntapié inicial, porque antes de 1689 no tenemos otro registro, al menos que haya aparecido hasta ahora. Muy bien, y nos vamos al 2025. ¿Y en el 2025 qué publicaste? Va en torno a el tricentenario, ¿no? Claro, ¿por qué se habla de un tricentenario? Que está relacionado también exactamente
a lo mismo que mencionábamos recién sobre nuestros orígenes, ¿no? Y toda esa gran polémica, con un festejo también muy simbólico, que va de la mano de lo mismo. Ujú. Sí, aparte vamos a destacar que las autoridades municipales, igual la provincia ha participado mucho en estos 300 años, pero se han preocupado de que todas las actividades estén en relación a eso, Sí, ¿no? sí, A los sí. 300 años, hasta la mínima, no solo las muestras en los museos o la actividad en la bolsa, todas las actividades están relacionadas con los 300 años. Totalmente, y creo que se generó un escenario que, bueno, ahora me lo sabrá decir, probablemente también lo recuerdes, no pasaba hace décadas, que es Sí. que social y políticamente se hable de Rosario, de la historia de Rosario, Mm. que se dé lugar a poner sobre la mesa qué sabemos de nuestros orígenes, qué verdad está comprobado en la documentación, qué forma más parte del orden de lo mitológico, y que la gente se pueda preguntar de dónde venimos, Mm. cómo llegamos a ser hoy la ciudad que somos, ¿no? Sí, y fíjate vos qué cambiante es todo, porque el año pasado nos nombraban con el tema de las balaceras y la inseguridad, y vos escuchabas las noticias de Buenos Aires, yo me amargaba muchísimo, y eso que vengo de allá, pero me he hecho rosarina total y la defiendo a muerte. Fíjate, nosotros llegamos en el año acá, en el año más o menos 89, ¿no? Y la ciudad era una ciudad gris, era una ciudad oscura, no tenía la mirada al río. Y yo no podía lograr que mis primos quieran venir. Mis primos de Quilmes no querían venir. Decían, no, vení vos, vení vos. Bueno, lo cierto es que ahora Rosario, yo no sé si es que se puso de moda, pero los alquileres temporarios vuelan. Hay alquileres ¿cuándo íbamos a pensar que iba a haber alquileres acá para gente que venía a pasar el fin de semana o a pasarse una semana? O gente del exterior, ¿no? Sí. Vos entrás en el Instagram y hay un montón de gringos, como decía mi viejo, que están hablando de Rosario. Totalmente, totalmente. Que creo que en ese sentido también es beneficioso. Primero Totalmente. que en términos de inseguridad, que más allá de que obviamente siguen pasando hechos delictivos y demás, el índice es mucho menor en comparación a los años anteriores. Realmente con todo este marco también de festejos simbólicos se logró correr la mirada. De que se hable de Rosario como una ciudad histórica, como una ciudad cultural, como una ciudad turística, Sí, con un sí, montón de sí, sí. actividades para realizar, lugares para conocer, y que realmente, después de tanto tiempo de que sale negativamente en el país de Rosario, comparándola hasta con los peores escenarios de México, Sí, realmente acordate, nos decían de todo. es muy beneficioso, muy positivo que, bueno, se le empiece a dar realmente la cara que es Rosario, porque siempre fue una ciudad turística, una ciudad de la cultura, de la música, sin ir más lejos, y que eso lamentablemente durante un tiempo quedó opacado, y bueno, esperemos que podamos seguir por este camino. Claro, claro que sí, esperemos que sí. Yo creo que estamos todos trabajando para ello. Y sí. Me parece que hay muchísima gente trabajando para ello. Porque además creo que se genera ahora un sentimiento colectivo también, ¿no? Sí, De sí. querer empujar todos para ese mismo Sí, lado. sí. Porque aparte nos conviene a todos, a las soledadías, a los mini market, a los proveedores de todo en la ciudad. Totalmente. Si hay más gente, obviamente se trabaja más. ¿Qué nota, bueno, hablas de la favorita, contabas, Obvio. de la peatonal se dice algo, porque yo no he vivido la época en que dicen que las mujeres se vestían para ir a la peatonal. ¿Hay algún capítulo? Está la historia de la peatonal Córdoba, efectivamente. Ah, contame eso. Que Claro, anteriormente porque a eso en la ser... presentación no se habló. Yo decía, No. Anteriormente a ser peatonal Córdoba, Córdoba era una calle donde pasaban los autos, obviamente, pero era también la principal arteria de nuestra ciudad, con los más grandes comercios, la Favorita, Gatti Chávez, entre tantos otros. la europea, ¿no? Estaba por La ahí. europea por San Luis, Ah. pero también dentro de todo un marco Del de centro. comercio del centro, lo que era Córdoba, Santa Fe, Rioja, San Luis. Y desde que fue peatonal en 1974, y era la actividad, sobre todo los días sábados, por ejemplo, sábado de la mañana, ir a pasear a la peatonal, Se ponía sus tirándose mejores el ropero encima, como se decía, e ir a pasear a la peatonal. De hecho, cuando se inaugura la peatonal tenía unas baldosas hexagonales, que estuvieron hasta medio de los 80, cuando la reforma Usandizaga y allí las retira. Y todas las mujeres de O aquella sea, en época la peatonal eran hexagonales. eran hexagonales las baldosas. Mirá qué lástima. Ahora Que ya sobrevivieron muchas baldosas. Ah, Una parte se donó a una escuela en zona sur, calle España el 4500, que toda la vereda de calle España entre Coulin y Uriburu está hecha con las baldosas originales de la peatonal de Córdoba. ujú. Si alguien la quiere caminar por allí y Claro, recordar. claro, sí, lo haremos. Y las mujeres
todas recuerdan que esas baldosas hexagonales no eran amigas de los los tacos. claro. Para nada. Claro. Y de allí un poco relacionado a esto que vos mencionabas. Claro. Otro hecho que realmente, que yo ahí sí participé y que cambió mucho la ciudad, vos sos muy chico, ¿en qué año naciste? 99. Claro, estoy hablando del Congreso de la Lengua. Sí, 2004. Claro, el Congreso de la Lengua hizo que también estuviésemos todos eufóricos tratando de recibir a la gente, con personalidades que nunca hubiesen visto, Saramago, Ernesto Cardenal, bueno, montones. Y la remodelación que se hizo ahí en el Teatro del Círculo, que todo el mundo se quejaba, ya que hablas de los tacones, nosotras nos quejábamos porque se nos enterraban ahí en los adoquines esos, los tacos, ¿no? Exacto. Sí, realmente también un acontecimiento muy importante. En ese marco del Congreso de la Lengua también se inaugura el Museo Macro. Exacto. Con horas de diferencias, literalmente. Exacto. En ese periodo que fue la apertura de toda la zona de la ribera de Rosario, dándole de cara al río, después de tantas décadas dándole la espalda. Después de ser gris, lógico. Después de un proceso que ya venía de unas 2 décadas anteriores, abriéndose el río a la ciudad de Rosario, fue parte también justo en ese marco. Sí. Y la apertura de los galpones. Exactamente. ¿Eso está aquí también? También está, obviamente, toda la historia del puerto, los galpones. Bueno, el SEC, por ejemplo, el Centro de Expresiones Contemporáneas, que se concretó durante la intendencia de Héctor Caballero, el final de la intendencia de Caballero, se pone en funcionamiento con Wiener, apenas comienza su mandato. También en esos galpones eran originales del puerto, donde se descargaba la mercadería, y lograr refuncionalizar un espacio histórico, creo que es también parte de lo que conserva la esencia de las ciudades, ¿no? Claro que sí. Vos sabés que ya que nombramos a Dante Taparelli, en su momento hizo allí unas muestras pero fabulosas. Divinas, sí, como acostumbra. Creo que era arte, no me acuerdo, me estoy confundiendo con Arte Va, pero eran unas muestras increíbles que venían diseñadores de Buenos Aires, te hablo de Churba, bueno, los más conocidos, Benito Fernández, y eso lo organizó Dante también. Totalmente. Bueno, allí a metros del SEC, la Fuente de las Utopías. También la también llevó Dante, recuperada por Dante, en ese lugar histórico de Rosario, originalmente la bajada Sargento Cabral, conocida como Bajada Grande, esa Así bajada es. natural hacia el río Paraná que posibilitó el ¿Te acceso al acordás agua. el año de la inauguración de la...? Sí, 2004, octubre También, de 2004. También. Exactamente, fue también todo, en ese mismo marco. Todo alrededor, claro. Fue unos últimos meses del 2004 intensos para Rosario, porque también allí se inauguran los 2 shopping, el Alto, el Portal, con muchas remodelaciones. Y recordemos que el Parque España hizo todo ese patio de los cipreses, que ahora se usa muchísimo, se utiliza muchísimo para eventos, y también allí fue muy utilizado en la época del Congreso. Y está del Congreso de las Lenguas. Yo tengo que decir 2 cosas antes que me olvide. Dante, no hay nada que hacer, ya que lo nombramos, y de paso esto le podemos mandar la nota para que nos escuche, que es como un adelanto del cumple. Y ya estamos ahí en la víspera de los 70. Sí, ¿70 cumple? 70, por eso va a tirar la casa por la ventana. Ah, no Prepárate, sabía que cumplía 70. Sí, 70. Mira, mira vos. No, yo lo que quería decir es que Dante estuvo como secretario de Cultura y bueno, bien, todos celebramos que iba a ser secretario de Cultura, pero Dante no es para esa función. Dante es un laburante, es para estar así, recuperando, gestionando los murales de la ciudad, viendo lo del cementerio, que ahora estaba fascinado también con la nueva actividad que dice que se va a hacer el museo del cementerio. Así que Dante es para eso, para laburar desde otro lugar, ¿no? Recuperar la fuente de las utopías. Es el creador del retro, del mercado retro, que allí estuvo mi hermana, que ya no está entre nosotros y que inauguró, era la época de los 2000, no había laburo. Y a él se le ocurre, es importante estas cosas porque son historias que te lo contó y que aparte lo viví. Fue increíble porque vos te tenías que llevar el gazebo. Nosotros con mi hermana, bueno, yo la ayudaba, entonces compró, ella era anticuaria, y entonces de Buenos Aires vino y tenía su gazebo, todos teníamos los gazebos fue maravilloso, y otros amigos, Pablo y Amadeo, que ahora están en Brasil. Y nos parecía mentira tener y eso fue idea de Dante. Exacto, sí. ¿Te lo comentó también? Sí, me lo ha comentado, como también
llevando ese tipo de mercado también a los barrios de la ciudad, que en ese marco de después del 2001, principio del 2002, una crisis económica impresionante, fue una posibilidad de que la gente pueda salir a buscar el sustento. Absolutamente, era generar laburo, Totalmente. era generar laburo. Así que eso hay que celebrarlo. ¿Qué momento del libro aquí, desde la historia, estamos hablando entonces de Rosario por conocer, 100 historias de una ciudad, ya vendrán las próximas, desde el 1689 al 2025? Si tuviese que destacar alguna, aparte de las que ya hablamos. Y es la parte injusta, cuál destacar. Mira, hoy particularmente estuve en el Normal 1, que es la escuela donde fui, la primaria y la secundaria. Uy, te habrán recibido muy orgulloso. Sí, yo muy emocionado también. Que fui justamente para presentar el libro con toda la primaria. Qué lindo. Y bueno, una de las 100 historias justamente es el Normal 1, la Laguna de Sánchez, que estuvo en esa zona con anterioridad, la Plaza Sarmiento, el Monumento a Sarmiento, que también sitio histórico de nuestra ciudad, y que bueno, obviamente tienen sus apartados en el libro. En el libro, eso sería claro, lo que más te emociona. Sí, digamos, sí, la verdad que sí. Seguro. Me interesa que digas que este libro no lo autogestionaste, o sea, es tuyo. Vos decidiste hacerlo, te lo bancaste. 100%. Hiciste ahorros. Rompí el chanchito, literalmente. ¿Y nadie te ayudó en no, esto? No, lo hice sin editorial, de forma 100% autogestiva, sin recibir tampoco fondos de ninguna entidad, ni público ni privada, por la decisión personal, no porque eso tuviese algo de malo, al contrario, pues muchas veces lo que posibilita que esto se logre, sino más bien porque pretendía poder hacerlo a mi manera al 100%, ¿no? Y para eso, obviamente, necesitaba la posibilidad de poder sustentarlo de forma propia. Yo el libro lo empecé a escribir en mayo de 2021, desde el momento que lo empecé a escribir y que tomé la decisión de que tenga esa finalidad. O sea, vos ahí dijiste, en 2021 dijiste, yo voy a hacer un libro con todo el material que voy a recopilar. Exactamente. Que ya tendrías mucho. Y hacerlo de forma autogestiva también fue la decisión, que para eso sabía que no solo era el tiempo que me iba a llevar a hacer el libro, sino que además que tenía que aprovechar ese tiempo para ahorrar para ese libro, porque después si tenía el libro y no tenía un peso, iba a ser difícil. Te ibas a bajonear. Sí, hubiese costado tener que buscar otra posibilidad de cómo hacerlo, ¿no? Y de allí que bueno, con lo que llegué, hice la primera tirada de 500 ejemplares, que también yo hice esos 500 ejemplares y dije, bueno, con esto voy a tener libro hasta marzo, y el 4 de octubre, que fue el lanzamiento oficial, allí en la sede de la UNR donde estuviste, se agotó la primera edición en las 3 horas que duró la presentación. Sí. De hecho, hasta inclusive gente que se quedó sin poder adquirir el libro y quedó pendiente para la segunda. Por suerte la imprenta donde lo hice, Art Talleres Gráficos, rápidamente, teniendo en consideración que a los 20 días, del 24 de octubre, iba a estar en la feria, rápidamente lograron hacer la segunda edición, porque si no era gravísimo ir a la feria sin libros. Obvio. ¿Y cómo te fue en la feria? Bien, muy bien. Lamentablemente tocó un día lluvioso el viernes pasado, pero a pesar de todo la sala también estuvo llena, colmada, más de 300 personas. Mucha gente que no pudo llegar lamentablemente por la lluvia, pero así todo realmente fue una presentación muy linda. Destaquemos, ya que estamos hablando de Rosario y nos estamos mimando entre nosotros y con la audiencia hablando de Rosario, la Feria del Libro fue maravillosa. Muy esto lindo. Lo tenemos que destacar, ¿no? Esos escritorios que han logrado, estuve hablando con el fabricante, y lástima, los que se la perdieron, lo siento, el año que viene van a no perderla, porque está muy bien producida. Totalmente, sí, totalmente. Y muy valioso todo lo que se presentaba. Bueno, Rosario por conocer, 100 historias de una ciudad que proponen un abordaje de diversos sucesos, lugares y personajes desde el primer documento oficial que se conoce de estas tierras, que data del 1689, hasta sus acontecimientos más recientes en el 2025. Narra esas historias en orden cronológico para comprender y admirar el paso del tiempo, el progreso, los cambios sociales, culturales y políticos, e inclusive cómo muchas de ellas se relacionan entre sí. Un trabajo de investigación y revisionismo que tiene por objetivo ampliar la divulgación de la historia de Rosario en un permanente proceso de construcción. Yo siempre digo que Argentina tiene la particularidad, yo he vivido algunos años afuera
y tiene esta particularidad, no sé, a mí me quedó esa sensación, que nosotros hoy estamos hablando de este modo y a lo mejor dentro de un mes algo pasó, hubo un acontecimiento. Y cambió todo. Y esto que estamos diciendo tan amorosamente nos cambia, porque viste que es todo tan vertiginoso. Y todo muy cambiante también, es ¿no? increíble, pero no pasa en otros países así. Yo veo, en Europa están atravesando guerras, las dos guerras muy importantes, y la gente sigue su rumbo, más allá de que tienen consecuencias, pero que no son tan evidentes así, no somos tan no son tan ciclotímicos como nosotros, ¿no? Sí, realmente. Vos acordate lo que pasó con la calle Salta, que yo sé que está acá narrado, sí. Que estábamos todos tan apenados y diciendo que era una cosa que no podía concebirse, ¿no? Que ocurra. No, y son de esos hechos que te quedan marcados en la piel, así no tuvieses una participación directa o algún allegado que haya estado lamentablemente allí, te afecta, te impacta y te choquea de todas maneras como sociedad. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Bueno, pero yo espero que sigamos así optimistas. Esperemos que y sí. Pensando que Rosario sigue siendo, yo insisto que se puso de moda. Lo veo incluso en gente que me escribe. Nosotros hacemos notas de gente de Buenos Aires acá, o sea que también era impensado que alguien de Buenos Aires te esté llamando para hacer una nota, ¿no? Exacto. Era en los años que digo yo, 90, 95, era impensado. Bueno, Kevin, yo te agradezco muchísimo que me hayas traído el libro, porque yo fui una de las que me quedé, ahí me enteré que yo dije, esto no puede ser. Ya te digo, yo iba a acompañarte y me senté por adelante, digo, bueno, Dios mío, qué cantidad de gente. Te felicito. Una última, hay muchos divulgadores ahora. Por suerte sí. Sí, mucha gente que se ha puesto a estudiar Rosario, ¿eh? Sí, creo que es positivo porque también amplía cada vez más el panorama, ¿no? Hace que la gente se entere, obviamente. Hace que la gente se entere, que se genere un debate, que se interese, siempre y cuando sea en un ámbito de respeto. Esto de, analizar distintas posiciones, contraponer investigaciones, complementar trabajos. Creo que siempre... ¿Hay colaboraciones entre ustedes, entre divulgadores? Obvio, divulgadores y no divulgadores, porque yo también colaboro y me colaboran mucho gente que no son del palo de la historia de Rosario, que son por ahí periodistas de otros ámbitos, ya sea arquitectos, periodistas, gente que labora por ahí en los medios de comunicación en general, pero que sin embargo, por Rosario, se involucran en esa temática y también suman su granito de arena, su semilla, y eso para mí es muy valioso porque, también mucho de la filosofía de Dante. Nadie puede solo, si uno quiere ser uno y nada más que uno, vas camino a la nada misma directamente, ¿no? Entonces, nada más lindo que cada vez sea más la gente que se preocupe por Rosario, quiera Rosario. También no se puede querer lo que no se conoce, y en ese sentido me parece beneficioso para la ciudad, que cada vez seamos más los que nos preocupemos por divulgarla, difundirla, dentro de la temática de la historia o en otras temáticas también, para que Rosario cada vez siga siendo tan grande como es. Seguro. Das cursos. Exactamente. ¿Por qué no lo decimos? Así te ayuda a difundirte. Buenísimo. Ya está casi terminando, queda ahora mes de noviembre el último mes de curso, pero en marzo de 2026 vuelve a arrancar el curso de Historia de Rosario, que lo dicto en la UNR, en la Universidad Nacional de Rosario, y en la UCEL, allí en calle Pellegrini al 1300. Así que pueden estar atentos. Se pueden anotar gente de cualquier edad, ¿verdad? Es apto para cualquier persona, de cualquier edad, vengas del palo de la historia o no tengas nada que ver con la historia, sin necesidad de conocimientos previos para anotarse. Tiene dos modalidades, presenciales y virtuales, es decir que también si alguien no reside en Rosario, o reside en Rosario pero no se quiere trasladar, se da en vivo, virtual en vivo. Queda grabado por si alguien no lo puede ver en vivo, lo hace de manera sincrónica, es decir, está hecho para todas las posibilidades. Si querés aprender de Rosario, no hay excusa. En el perfil de Instagram, Rosario por Conocer, en la biografía hay un link que si aprietan allí ya pueden dejar cargados sus datos para en febrero inscribirse al curso. Es decir, si ya quieren guardando su lugar, lo pueden hacer, que en marzo de 2026 estaremos comenzando nuevamente este camino para conocer más de Rosario. Muy bien. Yo diría que Vildolce, ¿no? ¿Es que Vildolce? Dolce, ¿no? Porque es italiano. Sí, es italiano, por eso. Exactamente. Bueno, del sur, muy bien, yo también. Bueno, señor, gracias. No, gracias por haber estado. Muchas gracias Por haberme traído el librito. Vamos.